Buenas tardes, mi nombre es Diana Olivares y voy a exponer sobre la ejecución de sentencia, presupuestos de ejecución, diversos tipos de ejecución, entre otros puntos. La ejecución de sentencia es una de las funciones que los órganos jurisdiccionales desarrollan en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y se lleva a cabo cuando la obligación impuesta en la sentencia no se cumple voluntariamente por el que haya sido condenado. La ejecución de sentencia forma parte de la función jurisdiccional. A los órganos jurisdiccionales no solo les corresponde la función de juzgar, es decir, declarar el derecho al caso concreto, el proceso de declaración, sino también hacer efectuar lo juzgado, el proceso de ejecutación. En el proceso civil, la ejecución de sentencia es una actividad sustitutiva. Únicamente despliega sus efectos cuando el condenado en la sentencia no cumple voluntariamente la obligación que se le ha impuesto. De ahí que el órgano jurisdiccional no puede actuar de oficio, sino a instancia, de parte de la cual deberá instar la ejecución mediante la presentación de la correspondiente demanda ejecutiva ante el juez competente en el que se haya conocido ya el proceso, en primera instancia. Ahora vamos con los presupuestos de la ejecución. 1. Que la sentencia esté definitivamente firme, que contra ella no exista ningún otro recurso ordinario ni extraordinario que exista cosa juzgada. 2. Que la ejecución sea solicitada por las partes, tal como lo prevé el artículo 524 del Código Procesal Civil. El artículo 524. Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto, el tribunal fijará un lapso que no será menor de 3 días ni mayor de 10, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario y no podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso, sin que se hubiera cumplido voluntariamente la sentencia. 3. Que se trate de una sentencia condenatoria. En el caso de tratarse de una sentencia declarativa, esa no requiere de ejecución. 4. Puede tratarse también de actos que aparejan ejecución, es decir, o que tengan fuerza de convencimiento, desistimiento, conciliación o transacción. 5. La existencia de un patrimonio ejecutable, dependiendo si se trata de la entrega de una cosa mueble, inmueble, o la condenatoria al pago de una suma de dinero. Según el Código Civil, los bienes del deudor son prenda común de los acreedores, si no hay causas legítimas de preferencia, que son los privilegios y la hipoteca. Las partes podrán, en cualquier estado y grado del proceso, de mutuo acuerdo, celebrar actos de composición voluntaria con respecto al cumplimiento de la sentencia, los cuales son la transacción, artículo 255 y 256. Conciliación, artículo 257. Convencimiento, artículo 263. Y desistimiento, 263 del Código Procesal Civil. Ahora vamos con los diversos tipos o formas de ejecución. Ejecución singular o individual. Procede cuando la presencia de un solo acreedor y la ejecución recae sobre uno o más bienes del ejecutado. Esta a su vez puede ser uno específica, es cuando la ejecución va a recaer sobre un bien determinado, mueble o inmueble. Cuando no aparezca el bien mueble o inmueble ejecutado, el juez va a estimar el valor de ese bien, procediendo entonces como si se tratara del pago de cantidad de dinero. 2. La expropiación es cuando en la sentencia se haya ordenado el pago de un crédito a favor del demandante. En este caso, el juez ordenará el embargo de bienes, propiedad del deudor, para que cumpla con lo ordenado en la sentencia. En otro orden de ideas, se le expropia un bien al deudor para que con ese bien le pague al deudor cuando se trate de cantidades liquidadas. El juez decretará el embargo por el doble de la cantidad demandada. 3. Ejecución colectiva o universal. Procede cuando hay pluralidad de acreedores con igualdad de condiciones y la ejecutoría recae sobre la totalidad de los bienes del ejecutado. 4. Ejecución contra la nación, los estados y las municipalidades. Cuando la nación, los estados y las municipalidades se les condena a la entrega de una cosa determinada, ellos van a actuar como cualquier particular. Ellos deberán entregar la cosa teniendo en cuenta el contenido de la sentencia. El problema se presenta cuando la nación, los estados y las municipalidades, se les condena el pago de cantidades liquidadas, ya que los bienes de la nación, los estados y municipalidades son inembargables.
disposiciones relativas del embargo de los bienes. Artículo de 534 al 38. ¿Cómo se practica? Para practicar el embargo, el juez se trasladará al sitio donde esté situado la cosa objeto del embargo y procederá a notificar al ejecutado o cualquier otra persona que se encuentre en el sitio seguidamente de las declarada, consumada a la disposición jurídica del ejecutado, y le entregará la cosa del depositario que nombrará previamente, levantando un acta que contenga las cosas embargadas y las demás circunstancias del acto. El embargo del inmueble es del artículo 537 del Código Procesal Civil. Ejecutado ocupará el inmueble tribunal fijado, cantidad que debe pagar para que ocupándolo remate ajustamente al posible a las disposiciones sobre la regulación de los alquileres. Los pagos se efectuarán por mensualidades anticipadas y en el caso de incumplimiento el tribunal ordenará la desocupación del inmueble y lo llevará a cabo utilizando para ello la fuerza pública, si fuera necesario el embargo de cosas corruptibles. El juez podrá previamente hará una audiencia para autorizar el depositario para que efectúe las dichas cosas, previa estimación de su valor para su perito, que nombrará en el tribunal dicha venta. Se anunciará mediante un solo cartel que se publicará en su localidad para que circule. El de la venta, con la cual se favorecerá a quien ofrezca el mayor contacto por encima del precio fijado por el perito. Si al practicar el embargo o después de practicado y hasta el día siguiente a publicación del último cartel de remate se presentara a algún tercero alegando ser el tenedor legítimo de la cosa, el juez, aunque actúe por comisión en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquella se encontrare verdaderamente en su poder y presentar el opositor prueba de la propiedad de la cosa por el acto jurídico válido. Pero si el ejecutante o el ejecutado se opusieran a su vez a la pretensión del tercero con otra prueba ante el juez, no suspenderá el embargo y abrirá una articulación probatoria de 8 días sobre a quién debe ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno de distancia a quién será. El juez en su sentencia revocará el embargo sin el tercero prueba de propiedad para la cosa. En caso contrario, confirmará el embargo, pero el resultado aprobado del opositor en su poseedor precaerá al nombre del ejecutado o solo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada. Se ratificará en el embargo, pero respetando el derecho a los terceros. Los tribunales de apelación en los distintos fueron y todas las circunscripciones judiciales del país son la segunda instancia que tiene el usuario de justicia para recurrir. El Tribunal de Casación se encuentra facultado para revisar ampliamente la evaluación sobre los hechos y la prueba, tanto en caso de sentencias, condenaciones y aquellas que decidan la absolución, extendiendo el fallo absolutorio. La misma amplitud de control que se venía aplicando sin controversias al fallo de condena según la doctrina. Casa de la Corte Suprema de Justicia de la noción del máximo rendimiento en la revisión. La cosa juzgada es el afecto impeditivo que en su proceso judicial ocasiona la preexistencia de una sentencia judicial. Firme dictado sobre el mismo objeto, es firme de un derecho, con ellos medios de impugnación que permiten modificarla. Muchas gracias, hasta luego, espero que les haya gustado el tema.